Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. En el idioma mojeño trinitario les hemos saludado. En el programa tenemos varios asuntos que comentarles hoy. El tema más extenso, una entrevista sobre un nuevo libro, una novela llena de simbolismos regionales. Les recomiendo estar atento. Así nomás, les invito a empezar el programa. ¿Están listos? Arrancamos, Sache Mojos. Duelo por Toyo Ávila. El departamento del Beni se encuentra de duelo. El médico veniano Eloy Ávila Alberdi falleció a la edad de 95 años. La muerte de Toyo Ávila motivó la declaratoria de duelo departamental por parte de la Gobernación del Beni. La familia Ávila Rodal informó de que el deceso de Toyo se debió a causas naturales. Sus restos fueron sepultados en un acto acompañados por su viuda, Ana María Rodal, de sus hijos, nietos y bisnietos, pero también acompañado de quienes le conocieron. Muchos enviaron esquelas de pesar por el deceso de Toyo. El prestigiado médico fue dirigente cívico, ejerció como prefecto del departamento, fue 2 veces embajador boliviano, una vez en Paraguay, otra vez en Perú, entre los más importantes cargos que ejerció. Titulado médico en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, desempeñó su profesión íntegramente en Trinidad. Desde sus primeros años de profesional mostró su calidad y de manera simultánea su preferencia por los pobres. Eso le valió a Toyo el reconocimiento público a todo nivel. Fue director del hospital. Por sus ideas fue perseguido por la dictadura de Hugo Banzer y estuvo exiliado en Chile. En su faceta empresarial, con sus hermanos Teddy y Chilo, fundó la Radio Trópico, que hizo historia en la comunicación. En esta faceta, la familia Ávila y los periodistas tuvieron absoluta empatía en el trabajo comunicacional. En la ganadería también escribió su nombre. Tuvo la estancia Santos Noco, muy conocida. El nombre de Toyo Ávila está perpetuado en la Clínica Universitaria de Trinidad. Había nacido en 1929. Paz en su tumba. Premio Nacional de Fotografía. La mejor fotografía de prensa de este año 2024 fue una tomada por un camarógrafo de Riberalta. Sí, señor. Y por eso la mejor fotografía fue premiada por la Asociación de Periodistas de La Paz. El ganador es el riberalteño Jorge Luis Aradivi Sibiora. La foto fue tomada en el incendio de la comunidad Nueva Generación, cerca de Riberalta, a principios de octubre. La escena muestra a un hombre hincado, con el torso desnudo, impotente de ver cómo las llamas consumen su vivienda y las de otros vecinos. La foto fue publicada por varios medios de comunicación. Jorge Luis Aradivi trabaja en el Departamento de Comunicación de la Alcaldía de Riberalta. El premio nacional fue entregado por el vicepresidente de la Asociación de Periodistas Paceños, Eric Torrico. La entrega de los premios nacionales de periodismo se efectuó el viernes 6 de diciembre, que es la víspera del aniversario de la Asociación de Periodistas de La Paz. Y al mismo tiempo, en ese acto debemos decir que este año el Premio Nacional de Periodismo correspondió al periodista Pedro Glasinovich Villafán. Desde aquí,
Felicitamos a Pedro por ese galardón. Para los que no le conocieron, Pedro trabajó gran parte de su vida en el diario Presencia, en la Agencia Boliviana de Informaciones y en el diario La Patria de Oruro, además de otros medios. Actualmente él es presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. 2 años estuvo en Trinidad dirigiendo un diario local. Felicidades, Pedro, lo tienes bien, bien merecido. Un abrazo. Reinauguran biblioteca. La biblioteca de la Casa de la Cultura del Beni, que lleva por nombre Gerson Justiniano Guiteras, fue reinaugurada esta semana con la digitalización de su bibliografía. El listado de libros y textos fue digitalizado por un convenio entre la Universidad Autónoma del Beni y la Casa de la Cultura. Son 15.196 los registros de la Biblioteca de la Casa de la Cultura y servirá para un mejor uso a cargo de lectores, estudiosos e investigadores. El rector de la Universidad, Jesús Egues, dijo que está ahora al servicio de todos. La sistematización del inventario de la Biblioteca de la Casa de la Cultura fue realizada por un equipo técnico de 6 funcionarios de la universidad y 2 de la Casa de la Cultura. La presidenta de la Casa de la Cultura, doña Eva Villavicencio, agradeció la cooperación de la UAB y ofreció la biblioteca a los socios y a todos los interesados en cultura. Con el nuevo servicio se puede saber exactamente qué libros existen, quién es el autor, en qué año se publicó y en qué vitrina se encuentra en la biblioteca. Es decir, uno puede ir rápidamente a tener acceso a los documentos. La biblioteca, como dijimos, lleva el nombre del abogado Gerson Justiniano Guiteras, destacado profesional veniano fallecido en 1996. La reinauguración de la biblioteca es el último acto del año del cincuentenario de la Casa de la Cultura, fundada en 1974. Y 2 datos adicionales en este caso. En el inventario digital se tiene una lista de los autores literarios venianos. Con ellos se puede encontrar los títulos de firma veniana, libros o documentos. Y segundo dato, en la biblioteca de la Casa de la Cultura, en un ambiente anexo, existe una parte del archivo histórico de la antigua prefectura del departamento del Beni. El archivo contiene documentos oficiales de la ex prefectura desde mediados del siglo XIX. Es un asunto pendiente que merece atención. Sigamos en Sachemojos. Reconocimiento al mérito. La Universidad Autónoma del Beni hizo un reconocimiento especial a una docena de personalidades de diferentes disciplinas. La distinción al mérito institucional fue entregada por el aporte de estos profesionales al departamento del Beni. El rector de la universidad, Jesús Egues, fue el encargado de realizar el reconocimiento en un acto especial. El reconocimiento fue parte de las actividades de la UAB preparadas por su 57 aniversario de creación. ¿Quiénes fueron homenajeados? Los empresarios privados Fernando Satori Cortés y Alberto Cuellar Leigue, ambos ganaderos. También las parlamentarias mujeres Cecilia Moyoviri Moye y Neila Velarde Salas, ambas senadoras. También el sacerdote franciscano Aurelio Pessoa Rivera, que es actualmente obispo del Vicariato del Beni. El rector igual entregó diploma al mérito cultural al compositor Eduardo Velasco Rivero de San Ignacio, a la profesora Yuli Natush Henrich de Trinidad, a la escritora Gaby Cuellar Camacho de Guayaramerín y al músico Adalberto Mendoza Álvarez Quiquín. En el acto fueron reconocidos los méritos de los profesionales Zulema Lenz Ardaya, socióloga,
Emil Cerdaya Gutiérrez, abogada, y Fidel Silva Julio, médico. En el acto, el rector Jesús Ewe resaltó el aporte científico de uno de los homenajeados, el doctor Fidel Silva Julio, que es autor de un libro sobre medicina, sobre una técnica, se llama Diagnóstico y Tratamiento del Trauma, técnica de fijación externa en fractura costal. No sé qué será eso, después vamos a hablar sobre el asunto. El mérito científico y literario de Fidel fue destacado por el rector y también por el decano de la Facultad de Economía, Roberto Kreisling. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí hacemos repaso a lo más importante en fechas como los que tiene esta semana. Calendario histórico regional año 2011, 16 de diciembre. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni destituye al gobernador Ernesto Suárez Satori, imputado por el delito de corrupción. En su lugar es designado gobernador interino el asambleísta Jaisen Rivera Leigue del MNR. Ernesto Suárez, líder regional del Partido Demócrata, rechazó la acusación. Ese mismo día fueron también suspendidos los asambleístas Sonia Suárez Araúz del MNR por un delito de incumplimiento de deberes y Carlos Navia Rivera del Movimiento al Socialismo por un caso de supuesta conducta antieconómica. Al año siguiente, en mayo de 2012, Ernesto Suárez renunció de manera irrevocable a su cargo. En febrero del 2013, los asambleístas Suárez y Navia recobraron su calidad de asambleístas cuando el Tribunal Constitucional declaró nulos los artículos de ley de autonomías referidos a la suspensión de autoridades electas. Calendario histórico regional, año 1843, 17 de diciembre. El emisario del gobierno boliviano Vicente Pazoscanqui firma un contrato para el establecimiento de una comunidad de colonización en Mojos o Chiquitos. Se contrata a la compañía belga de colonización. El contrato se firma en París, Francia. El convenio busca promover en la región tropical de Bolivia la agricultura, la industria y el comercio por el río Amazonas. El gobierno se compromete a entregar 1 millón de acres por 99 años y la compañía belga instalaría 50 familias europeas cada año. Era presidente de Bolivia don José Vallivian. Calendario histórico regional, año 1944, 17 de diciembre. Nace en Trinidad José Luis Maese Vaca, compositor y cantautor. Bachiller del Colegio Nacional 6 de agosto. Integrante del cuarteto Los Carlos, que ganó medalla de oro en el Festival Latinoamericano de Salta. Fue parte del grupo Los Trinitarios, también Los Macheteros y Los Taitas. Pepe Maese compuso las conocidas Canción para la Mama, Virgen de Loreto, Guayará y, la más importante, Yo soy el Beni Señores, entre muchas otras. Fue director de Cultura de la Alcaldía de Trinidad por 3 gestiones consecutivas. Falleció en el año 2022. Calendario histórico regional. Año 2003, 19 de diciembre, el alcalde de San Ignacio de Mojos, Eduardo Abularach Vaca, muere asesinado por disparos de arma de fuego. El crimen fue cometido en la misma alcaldía por un empleado municipal que en estado de ebriedad disparó 3 veces a la autoridad. El asesino, Fernando Malúe Ovale, de 22 años, fue detenido inmediatamente y confesó ser el autor. Un grupo de personas invadió la dependencia policial de San Ignacio y trató de cobrar venganza. En el año 2004, el acusado recibió sentencia que pasó a cumplir en la penitenciaría de Trinidad. En el año 2010, Malúe murió por disparos de arma de fuego fuera del penal cuando cumplía trámites judiciales para sus compañeros de cárcel. Calendario histórico regional, año 2021, 19 de diciembre. La Sociedad de Ingenieros del Beni elige por primera vez a una mujer como su presidente. En elección democrática, la ingeniera Nancy Mónica Córdoba Vaca gana el puesto para el periodo 2021-2023.
Esto sucede después de 49 años de la fundación de la sociedad. En la nueva directiva de 10 integrantes, otras 2 mujeres, Anita del Rosario Chávez Coelho e Isbencanus Justiniano Guisada, ocupan la Secretaría General y la Secretaría de Deportes, respectivamente. La ingeniera Córdoba es nacida en Trinidad, titulada en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Fue concejal municipal y docente en la Universidad Autónoma del Beni. En enero de 2024 fue reelegida para un segundo mandato. Calendario histórico regional, año 1913, 20 de diciembre. Nace en Magdalena Miguel Domingo Saucedo, bachiller del Colegio 6 de Agosto en Trinidad. Estudió magisterio en la Escuela Nacional de Maestros en Sucre. Después se graduó en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca como abogado. Fue parte del ejército y asistió a la guerra contra Paraguay. Fue periodista y director del semanario La Patria en Trinidad. Fijó su residencia en Sucre y fue director del suplemento literario del diario El Siglo. Integró la Sociedad Geográfica e Histórica. Es autor del libro La contribución de Mojos a la Guerra de la Independencia. Dejó las obras Diccionario Geográfico e Histórico del Beni, El Beni Desconocido y el poemario Voces Desconocidas. Calendario histórico regional, año 1973, 20 de diciembre. Se crea la Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Jit en el departamento Pando. La creación está señalada en el Decreto Supremo 11252, firmado por el presidente Hugo Banzer. El objetivo es proteger con carácter permanente el ecosistema del bosque tropical húmedo amazónico del norte de Bolivia. El área protegida, un total de 747,000 hectáreas, se encuentra en los municipios de Filadelfia y Puerto Rico. En la reserva Manuripi se encuentra el lago Bay, sitio donde se encuentra una rica diversidad de fauna y flora. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Esta semana muchos esperamos en Trinidad el concierto navideño de la Escuela de Música de San Ignacio. Lo hacen cada año, cada diciembre, cada Navidad. El mal estado de la zona del puerto en el río Mamoré, por donde debió cruzar la delegación, lo impidió. 2 veces intentaron. No pudo ser. Los elencos musicales del Instituto de Formación Artística San Ignacio, como es su nombre, aplazaron su acostumbrado concierto en la catedral. Una pena. La recompensa la tendremos el próximo año. No sabemos todavía si enero o febrero. Mamá y Sora. En la literatura del Oriente Boliviano se cultiva una diversidad de géneros, como casi en todas partes. Sin embargo, uno de los más utilizados es la novela. También se ha practicado la biografía. En algunos casos existen novelas biográficas, es decir, una combinación de ambos. Nos gusta leer estas historias en forma de novela. El abogado José Chávez Cuéllar, que ya tiene varios títulos literarios, ha presentado otra obra esta semana. Es la novela Los amores de mamá y Sora. El doctor Chávez, Chavito, como se lo conoce popularmente, es nuestro invitado de hoy. ¿Para qué? Para hablar de su nuevo libro. Bienvenido a Sachemojos, doctor Chávez. Muchas gracias y muy contento de estar en tu programa. Nuevamente, ¿no? Sí, es comentando otra fase y otro libro, ¿no? Porque la anterior vez comentamos Beni desde la colonia hasta el Estado plurinacional. Gracias por recibirnos haciendo un descansito en el trabajo aquí en la Universidad Autónoma del Beni. Chavito, has presentado un nuevo libro, es Los amores de mamá y Sora. ¿Qué ambiente es el que refleja esta historia? ¿Es una novela?
¿Es una biografía? Mire, esta historia que se llama Los amores de Mama Isora es una historia de una señora que vive en Trinidad, que nació en Trinidad y tuvo su vida la desarrolló en las estancias. Y a sus 15 años ella se marchó con su enamorado de 19 años a una estancia. Allá aprendió de la vida, allá tuvo a sus hijos, allá se le murió una de sus hijas. Hizo lo que muchas chicas y chicos hacen, se huyeron. Sí, y yo utilizo la figura de la huida porque esa era la costumbre hasta no hace mucho en Trinidad y en el Beni. No habían celulares, la comunicación era escasa, entonces además en muy tierna edad tenían relaciones sexuales también, y eso hacía de que el contacto entre enamorados sea más fluido, ¿ya? Pero aunque eran furtivos, ¿no? A escondidas. Como dice aquí, a veces por encima del cerco. No habían bardas en Trinidad en la década del 60, 50, 40, eran cercos de chuchío y eran cercos de palma también, o también de tablas. ¿Ya? Por eso es que la relación era así, de enamorados, y se utilizaba mucho la figura de escaparse en contra de la voluntad de los padres. ¿Ya? Y esa es la figura que se da en la historia de Mama Nelfi. Es el ambiente que vive Isora en esta descripción. Ahora, el ambiente tiene que ver una relación urbano-rural, digamos urbano en un tiempo más o menos lejano ya de la capital del departamento, y el vínculo que tienen con la actividad ganadera, porque se van a una estancia los enamorados. Sí, porque mira, la principal actividad de este sector mojeño es y ha sido la ganadería. Entonces, la otra rama que es la rama administrativa se fortalece después ya, porque el Estado y la presencia del Estado es una presencia débil todavía en la década del 60, ya, y nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con el campo. Entonces, el enamorado se la roba en un caballo, a galope se salen y llegan hasta la estancia, cruzan el Mamoré y se establecen pues en la banda del Mamoré en una estancia. Allí ella a los 15 años aprende lo que es la vida, ¿ya? Y bueno, forman una familia que termina en esta primera etapa con una desgracia y la muerte precisamente a los 49 años ya de Viador, que muere accidentalmente en Trinidad, precisamente cuando la vida a él le ofrecía otras perspectivas, porque había un ofrecimiento de trabajo para irse a trabajar a Santa Cruz. Él llega a Trinidad ya con su mujer y sus hijos, comienzan a realizar todo el papeleo para ordenar su vida en Trinidad y a irse a trabajar a Santa Cruz. Y ahí Trinidad en la década del 60 había muy pocas motos y no había más que 2 camiones o 3 camiones, de un señor Suemito, de un señor City y de otro señor más. No habían más señores, no habían más camiones. Entonces, con uno de esos camiones, él iba en la moto a todas las calles, no había pavimento, todavía no había llegado el ladrillo. Era nomás tierra. Era tierra y bremura verde que cubrían el pasto verde que cubría las amplias avenidas principales que están alrededor de la Plaza de Trinidad. Bueno, pero no demos muchos detalles porque si no, no lo van a leer el libro. Lo que queremos aquí es entender este texto, esta novela biográfica o una biografía novelada, no sé cómo decirlo. Sin embargo, quiero apelar a la página 9, al comienzo nomás, del texto, donde dice: en la vida rural, porque ella cuenta, ¿no?, en primera persona, sí. En la vida rural conocí la felicidad. ¿Qué da a entender esto? ¿Qué pretendes decir con esto? Cuando la vida se enfoca sin problemas y cuando uno es joven, uno es optimista en realizar, en el vivir del día a día. Y precisamente cuando ellos se van al campo, ella se adapta al campo. Tiene la cooperación de los padres de Viador y ahí él va desarrollando y adaptándose a esta vida donde
vive feliz, sin problemas, tiene todo en el campo, ya las condiciones materiales, porque en ese tiempo no se necesitaban muchos lujos para vivir feliz. Para vivir bien. Como era ahora. Ahora hay muchas exigencias y la vida es más cara. En ese tiempo la vida era sencilla. La mujer que vivían esta vida en el campo eran felices porque estaban con la naturaleza, tenían el alimento suficiente, no sufrían de lo que es hambre, ¿ya? Y fundamentalmente tenían pues el calor de la familia. ¿Ya? Porque es importante cuando uno vive en familia sentir el calor de los hermanos, de los tíos, de los primos, es decir, que te dan apoyo y vos te sentís una más dentro de ese mundo de que la naturaleza te ofrece. Esta descripción que haces desde la perspectiva del personaje o de la personaje principal tiene también su contradicción o su contraposición, que es a lo de la vida, la muerte. Pero en medio está la familia, como dices, ¿no? ¿Qué importancia tiene, estamos hablando de medio siglo atrás aproximadamente, el ambiente que describes, de una familia que conoce, que vive en la ciudad, pero que conoce el campo? ¿Qué importancia tiene en ese caso la familia? Mire, la que relata la novela, sus padres vivían en Trinidad. Yo los ubico al final de la 6 de agosto. La principal avenida. La principal avenida, que es ahora más o menos donde estaba el tanque de agua, de agua que da, no era el barrio San Vicente. Del barrio San Vicente. Y ahí por la iglesia, por la escuela San Vicente. Ahí vivían sus padres. Sus padres nunca le negaron el apoyo moral y económico a su hija. Y por otro lado, ella tenía su familia también en el campo, ¿ya? Entonces, cuando ella iba al campo, se sentía protegida por la familia en el campo. Pero cuando venía a Trinidad, también sus padres, ¿ya? Le tenían un cuarto para ellos separado. Ellos venían y se sentían en casa también. De manera de que era un ir y venir, pero abrigando a las dos familias. A la familia de él y a la familia de ella. Quiere decir que el pecado original de haberse escapado de la casa fue perdonado. Porque precisamente al tiempo de que ellos se escapan, él le dice, no está bien lo que hicimos, le dice, vamos donde tus padres a pedirle perdón. Y ella le dice, no, yo me quedo donde mis tías, andá vos, porque tenía el temor del rechazo de los padres, que eso es normal porque uno ha cometido algo, se siente con ese sentido de culpabilidad. Entonces se va Aviador y los padres lo reciben con un abrazo, pero fundamentalmente los padres, él explica la situación y le dice Isora está donde los tíos. Ahora, ¿este es un fenómeno social extraordinario el que describes o es el que siempre ocurrió? Que la huida, la escapada se perdona. Normalmente eso sucedía, porque se rompía con el negativismo del padre para dar el consentimiento para que se casen los hijos. Pero cuando ya se huían, ya peor si la mujer ya estaba embarazada, venían y los padres, por más de que en un momento hacían los berrinches normales, ya venían y le daban el consentimiento y la acogían nuevamente a la hija. Y eso es lo que pasa acá. Cuando los padres le dicen, la perdonamos, él se va y la trae a Isora. Isora llega y le dice, perdóname, papá. Y el padre le dice, no tenemos nada que perdonarte, hija. Siempre que sea feliz. Sí, y la ven feliz, le dice, conocemos a tu marido es un buen hombre y sabemos que tu marido te va a tratar muy bien. Y eso fue lo que sucedió. Al tiempito, ellos en el canchón, porque las casas no eran muy lujosas, estábamos hablando de casas de adobe y otras de tabiques de chuchío también. Y barro. Las casas modernas, las casas de ladrillo, ya son productos del 69 para adelante en la ciudad de Trinidad. Pero antes, el 99% de las casas eran de adobe y de un entrabado que se llama tabique de chuchío con barro y paja. Entonces,
quedaban los canchones, y eran los canchones grandes. Y la casa de Isora, de sus padres de Isora, tenían unos ochoces grandes, con harta sombra. Ya quedaban en una esquina, y ahí ella hace su fiesta con todos los amigos y parientes. Se olvidó ya todo lo anterior, de la escapada y todo lo demás. Pero aquí la figura es ya el amor. Y acudo otra vez al título, ¿no? Los amores de mamá Isora. ¿Por qué el plural, los amores? Porque estamos hablando de una escapada, se casa y es feliz. ¿Dónde entra la figura plural del amor? En 3 personajes. El primer personaje que es Viador, que muere ya, dejándola a ella joven. Pero había un vecino del barrio que se llamaba Pedro, que siempre le estaba mandando cartas, ya, y papeles. Él se daba modo para cartas de amor, de declaración. Cartas de amor, cartas profundamente de declaraciones de amor. Le expresaban un amor que siempre le había amado a ella. Pero ella ya vivía con Viador. Ya estaba casada. Y aún ya estaba casada, ya tenía hijos. Y él, cuando nace su primer hijo, le dice: venite, yo lo crío a tu hijo. Ya. Pero aparece ese segundo amor. No tuvo mayor relación con Isora, pero cuando queda viuda, a los 2, 3 años, aparece otro personaje que es Juan José. Y Juan José era un mozo también de origen rural, era encargado, un mayordomo de una estancia, que él viene, la impresiona, se vistió muy bien el hombre, se presenta, ya vuelve posteriormente, siempre arreando ganado, y le ofrece matrimonio. Y ella después le ofrece ese matrimonio, y además criar a sus hijos también, que todavía estaban del primer matrimonio, porque en el segundo matrimonio no tuvo hijos. Conversamos con el doctor José Chávez Cuéllar, Chavito para los amigos y conocidos, sobre una novela, un nuevo escrito de él que ha presentado recién acá en Trinidad. Chavito, en esta novela se develan algunas situaciones, algunas características sociales de la gente, de las familias, de los pueblos del Oriente. La relación urbano-rural ya la hemos conocido, pero también hay otra que es relativa al desarrollo rural, a la ganadería. Los 2 personajes, los 2 amores principales de la protagonista son ganaderos o son conocedores de la ganadería. ¿Cómo se desarrollaba la ganadería en esa época? Estamos hablando de hace medio siglo. Miren, la ganadería todavía en la década del 60 recién se estaba desarrollando, porque los mercados que se generan en la ganadería a partir de la apertura de las minas, recién es a partir del 52. ¿Ya? Entonces nuestra ganadería va teniendo una plusvalía y va adquiriendo ya mayor importancia en la vida económica departamental. Y la ganadería se transforma en la principal actividad económica y generadora de recursos. De manera de que nosotros vendemos ganado, poco ganado en pie a Santa Cruz, pero mayormente lo sacamos en aviones. ¿Ya? Entonces, esa es la perspectiva que se plantea, ya que va mejorando con la apertura de las carreteras, donde se deja de llevar el ganado por avión y ahora sacamos ganado exclusivamente por carretera. En esa época las estancias entonces tenían su objetivo principal en vender a Santa Cruz o vender al occidente, a las minas. Normalmente las estancias grandes tenían un matadero, y este matadero venía un avión de los Curtis viejos, ya venían, aterrizaban en las estancias, carneaban, y toda la noche carneaban, porque de mañanita salía el avión cargado rumbo a las minas y rumbo a la ciudad de La Paz o Cochabamba. Entonces, en el ambiente que se desarrolla esta novela, ¿es esa la intención de la estancia? Esa era la intención de la estancia como unidad económica que generaba movimiento económico para el resto, no solamente para el patrón, sino para los vecinos de la zona, porque generaba sus productos que no se llevaban y que eran utilizados por
los que vivían de las ganaderías en las estancias vecinas inclusive. Una faceta que me interesa esclarecer aquí en esta novela, Los amores de mamá y Zora, es la relación aparentemente contradictoria entre la ciencia y las costumbres, las leyendas. Hay un pasaje que cuenta que la señora creía estar embarazada y para comprobarlo tenía que ir al laboratorio. Y había una laboratorista que era extranjera incluso, y le dice, vamos a hacer la prueba del sapo. ¿Qué significa eso? Diré una cosa antes. Cuando yo a veces hablo de la vida pasada con mis alumnos en la universidad, mis alumnos silban y me dicen, eso era antes, dice, ¿no? Y resulta de que esa historia del sapo y la prueba de embarazo y en el laboratorio no es de mucho tiempo atrás, ya es más o menos todavía de la década del 70. Estamos hablando del 70, 75, que todavía los laboratorios de Trinidad, no había muchos laboratorios. El principal laboratorio era la señora Juanita Hallstatt, ahí en su domicilio. Entonces, no habían las pruebas de embarazo que ahora hay, que las compran en la farmacia, no fácil, ¿ya? Antes no habían, entonces había esta prueba que ahora se estudia en la bioquímica, pero como objeto ya de historia nomás, ¿no? Era el descubrir a través del sapo y del orine de la mujer fértil, ya descubrir si la mujer estaba embarazada. Y lo utilizaban el sapo, y la señora Juanita, cuando se trataba de estas pruebas, o le regalaban el sapo o ella lo compraba. Pero ese era su principal aliado para hacer este prueba. Se daban formas los bioquímicos para que, y así la ciencia va avanzando. Ya actualmente es muy fácil porque nosotros cuando una mujer está embarazada, rapidito compra la prueba y al minuto, ¿sabes? Ella solita nomás en su casa. En su casa solita nomás. Ahora todas las muchachas que a veces son dañinas, ya se embarazan y ellas mismas sin decir nada se hacen la prueba. Antes no, antes teníamos que ir. Y el primer laboratorio de bioquímica que hubo aquí en Trinidad y en el Beni fue precisamente el de la señora Juanita, ya sin contar la excelente medicina que se practicaba en Cachola Esperanza. Pero más o menos la señora Juanita está desde el 60 en Trinidad, juntamente con su esposo, y ella puso ese tipo de análisis en Trinidad. Los amores de mamá y Zora es la novela que comentamos con el autor José Chávez Cuellar. Chavito, en otra faceta en este libro refieres la relación o la necesidad del anhelo familiar de vincular hijos, nietos con padres y abuelos. ¿Qué sentido tiene abordar este tema? Un sentido familiar. Yo le doy mucho realce a la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de los padres, los hijos, los nietos, ¿ya? Y porque la educación que nosotros hemos llevado en el Beni es una educación familiar. Cuando la familia se va destruyendo, la sociedad también se va destruyendo. Y esa es la gran riqueza que tenemos en el Beni, la educación familiar que recibimos al margen de la educación que se tiene en la escuela. Y un caso concreto, miren, yo tenía a mi abuela, que fue la que nos crió, ya éramos 6 hermanos, mi madre murió, yo quedé de 13 años y mi hermana quedó de 6 meses. Y ella nos La abuela se encargó. La abuela se encargó al final de nosotros y de nuestros estudios. Y hay cosas estrictas. Por ejemplo, nos tenía prohibido ir a los juegos de billar. Ya, el que va a los juegos de billar se hace un vicioso y no estudia, no sirve para nada. Si ustedes van y yo los veo, o alguien me dice que ustedes están en los juegos de billar, yo voy a ir y los voy a sacar a chicotazos. ¿Y el chicote funcionaba? A uno de sus hijos se la hizo. Pero nosotros, sabiendo ese antecedente, ya el chicote funcionaba. A tal extremo que toda la vida lo he tenido el chicote en mi cabeza.
Pero ¿ya? no es educación per se, sino es disciplina. Disciplina, una disciplina y prohibiciones, códigos morales que te impone la familia y te imponían las abuelas, ya en este caso nuestra abuela. Y eso es en el extremo, pero nunca fuimos nosotros, ya ante la amenaza, nunca fuimos, ni tampoco mi abuela nos chicoteó a ese extremo. Ya, ella era dura. No fue necesario. Ella era dura con nosotros, pero ya sabíamos las consecuencias, de manera de que para evitar el castigo, nosotros teníamos que obtener y tener una disciplina dentro de la casa. De ahí de que gracias a eso también todos nosotros fuimos profesionales. Y muchas otras familias. Y muchas otras familias, porque es el núcleo de la familia el que te educa y el complemento es la escuela. Y el desarrollo, pese a que el Beni ha sido un departamento marginado dentro de la educación nacional, nosotros tenemos una buena, no tenemos el margen de analfabetos en nuestro departamento, está por encima de Sucre, que se considera la cuna de la cultura nacional. Y eso lo dicen las estadísticas, ¿ya? Sucre, Potosí tienen mucha gente que es analfabeta. Nosotros tenemos una escuela en todos los rincones, allá en el río Mamoré, en la orilla del río Mamoré, hay una escuela. Un maestro. Un maestro fundamentalmente. Y la universidad está, a diferencia de las otras universidades públicas, la universidad está en todas las ciudades importantes del Beni. El chavito ya está vendiendo su charque. Bueno, en esta transmisión de sentimientos que estás queriendo hacer con tu libro, encuentro también otra, para mí, y quiero que lo expliques, aparente contradicción, que es machismo y feminismo. Hay un pasaje que cuenta la visita de un empadronador, de un censista, a la casa de la protagonista y pregunta algo y el marido responde, ¿qué tratas de mostrar eso de que quién es el jefe de familia? Fíjense ustedes, pese a que nosotros tenemos una educación democrática dentro de nuestra familia, siempre el beniano ha sido galante, pero galante con altura. Ya siempre el beniano ha respetado a la mujer también. Ya aquí hay, a diferencia del interior del país, en el Beni no hay, es muy bajo la violencia familiar, por ejemplo. Hay pocos feminicidios en comparación a la nacional. Y pocos feminicidios también. De manera de que siempre al beniano le sale ese machismo. Y cuando ve a una mujer bonita, él brota pecho, siempre que no se entere su mujer también, que es otro de los casos. Entonces, pero siempre le sale eso a todo. No hay violencia, pero hay infidelidad. Hay ese orgullo del macho beniano que sale y busca la forma de congraciarse con un piropo, quedarle bien a la muchacha hermosa, porque nuestras mujeres son bellas, todas. ¿Ya? Y la Camba en realidad es una mujer, por su estructura física, es una mujer muy despierta, pero además muy bonita. ¿Ya? Y eso es cuando llega la censista, que era una muchacha joven, bonita, y él rápido, pese a que ya tenía su edad, sus años, él sale ese reflejo del hombre galán, que es el beniano. Por sobre todas las cosas, el beniano es así. Conquistador. Conquistador, por más que no tenga resultados, pero siempre es un hombre galán, es un hombre que pretende ser conquistador. Y la mujer coqueta. Y la mujer coqueta, ¿ya? Y a veces es malinterpretada por los collas, yo digo collas, la gente del interior, ¿ya? Que despectivamente tratan de desprestigiar a nuestras mujeres. Nuestra mujer es coqueta, pero es una coqueta responsable. Ella sabe hasta dónde va a ir, ella sabe comportarse y ella sabe respetarse también a sí misma. Esa es la diferencia de nuestras mujeres. En el libro Los amores de Mamá Isora, incluyes más de una poesía, más de un poema. Me llamó la atención en la página 39, uno que empieza, ¿cómo olvidar tus ojos, madre mía? ¿Qué significado tiene esto en una novela? Mire, esa poesía viene después de un cuento de un bautizo.
Y ahí yo les confieso que casi es personal. Resulta que el niño se iba a morir cuando nació, se iba a morir porque no chupaba. Y entonces los padres dicen, hay que bautizarlo antes que se muera con el pecado. Hay que echarle agua. Hay que echarle agua. En este caso dice, hay que bautizarlo. Y ya nomás mi padre se va con mi madre y me bautizan. Y en el momento después de bautizar, lloro. Y ahí agarro la teta y me prendo de la teta. Ya, por eso es que cuando uno llora, despierta la vida. Y ese sentido tiene esa poesía. ¿Ya? Ese es el sentido. Veo tus ojos, madre mía. Dice. Y cuando chupo, cuando veo la vida, cuando ya mamo de la vida, es otra persona. Se genera el amor de madre y la vinculación madre-hijo, naturaleza, pero además la propia vida. Poema que termina con gracias por tu amor divino, gracias por la vida, precisamente. Bueno, una de las cosas, ya para finalizar esta entrevista, que tratas es, al contrario de la vida, el tema de la muerte. Además de los amores que ella experimentó, la Isora, ella también como que se resigna ante la muerte, pero es una resignación de culpabilidad o de esperanza. No, se enfoca la muerte como algo natural. Nosotros nacemos para morir y en esta novela se expresa la contradicción dialéctica entre vida y muerte, muerte y vida, ¿ya? Y ahí está, cuando ella sufre la muerte del primer marido, fue un acto que el joven todavía estaba, que le conmueve, pero cuando muere también accidentalmente y ella acude, todavía ve en el corral los ojos del marido que estaban mirando al infinito, pero ya sin vida. ¿Ya? Y ella llora su tristeza y su destino, pero lo asume con mucha fortaleza posteriormente, porque se quedaba ella y sus hijos, y frente a eso ya ella se fortalece, pero antes también ella sufre la muerte de su hija, ya, de su hija que era Rosario, y era una jovencita que se muere en sus brazos. ¿Ya? Y hablándole a la madre todavía, ¿ya? Y le dice, no me entierren, no lloren mi tristeza. Pero hay algo que yo rescato también cuando muere su padre, también ella va y se sueña inclusive con su padre. Es otra ligazón que tiene ella con la muerte, pero ahí con un arrepentimiento, porque le dice, yo nunca, pude atenderte. En el sueño ve que su padre le trae, ella estaba enferma, y le trae una píldora para que la cure. Entonces el padre y la figura paternal siempre nace también, al igual que la madre, siempre nace a auxiliar a los hijos también. Es la muerte que renace desde el más allá, pero le da y le fortalece a la vida siempre, ¿ya? Y lo último ya, cuando muere su marido, Juan José, él le dice, yo quiero que no lloren, que me entierren con lavanda. Y fíjense ustedes, todos nuestros entierros hasta ahora, a diferencia del resto del país de Bolivia, nuestros entierros son con lavanda. Pero comienzan con una música sacra y después ya comienzan a tocar la música que le gustaba. O terminan con eso. O terminan. Y eso es desde que salen, desde que sale de la casa hasta que llegan y lo despiden en el cementerio. Y esa es una característica. Y eso es otra cosa que hay que resaltar, porque el veniano, pese a la tristeza, ya será porque tenemos una profunda raíz cristiana, el veniano siempre le sonríe a la muerte. Ya no es un veniano que se resigna y después de la muerte nada. No, el veniano hasta lo último ya festeja la vida, ya, y los últimos momentos todavía en que tenemos el cuerpo lo festejamos hasta que el cuerpo se deposita en el cementerio. Esto tiene ese significado, es decir, en la vida, la muerte, las contradicciones y la esencia del veniano, la esencia del ser del veniano. Un libro entonces motivador,
por positivo, quizás desafiante hasta cierto punto, porque expone la existencia misma, ¿no? La realidad, pero con figuras, ¿no? El primer amor, los amores, la muerte, la vida, la ciencia y las costumbres y leyendas. Ese es Los amores de mamá y Sora, de José Chávez Cuéllar. Gracias, Chavito. Y lo último, yo estoy agradecido con el público porque en corto tiempo, menos de un mes, es decir, 15 días, se ha vendido la mitad de la producción que he editado. Qué bien. Con un gran éxito gracias a la gente que lo ha leído y ha leído la novela. A veces me dicen, no he podido dormir toda la noche leyendo la novela. Eso me enorgullece, no esperaba yo esa respuesta del público porque es mi primera novela, pero ha tenido esa aceptación y eso, con toda humildad, para mí es un gran estímulo para seguir escribiendo a la gente veniana, a la gente del mundo, a la gente como yo, que les gustan las cosas simples y les gusta la vida también. Hoy quiero saludar a dos amigos, dos jovencitos. Uno se llama Michael, el otro es Franco. Los conozco desde niños. Ambos ahora, ya creciditos, son bachilleres de la secundaria. Michael quiere ser comunicador, como su tío. Franco desea ser médico. Estamos seguros que los dos alcanzarán sus metas. Sus madres hicieron un gran trabajo con ellos. Destaco el papel de las madres porque ese es el caso. Les felicitamos a ellos y a todos los bachilleres que culminaron la secundaria este año 2024. Ahora sí, muchas gracias por seguirnos. Regresamos en 7 días. Hasta entonces. Bimnu Karine Tepona Semana. Rusurupaya Tatanoviono, Rusurupaya Memenoviono.